Hola queridos amigos, antes de comenzar con esta historia que va a tocar cada fibra de su corazón, me encantaría conocerlos mejor. Por favor, déjenme saber en los comentarios de qué país nos están viendo y cuántos años tienen. Me emociona saber que tenemos una audiencia tan especial desde México hasta Argentina, y sus comentarios siempre me inspiran a seguir compartiendo estas historias que nos hacen reflexionar sobre el amor, la atención y la importancia de valorar a quien tenemos al lado. Ahora sí, prepárense para una historia que me llegó desde Medellín, Colombia, y que estoy seguro va a cambiar su perspectiva sobre cómo tratamos a las personas que más amamos. Así se siente ser invisible, me dijo mi esposa al morir, y entendí lo que había hecho durante 38 años de matrimonio. Esas 6 palabras se convirtieron en el momento más devastador y revelador de mi vida. Pero para entender el peso aplastante de esas palabras, tengo que contarles cómo llegamos a ese momento que cambió mi comprensión del amor para siempre. Mi nombre es Jairo, tengo 63 años, y durante casi 4 décadas pensé que era un buen esposo. Me casé con Luz Marina en 1985, cuando ella tenía 22 años y yo 25. Nos conocimos en una empresa de seguros en el centro de Medellín donde ambos trabajábamos, yo como vendedor estrella y ella como secretaria del gerente general. Luz Marina era hermosa, con esos ojos verdes que brillaban cuando sonreía y esa manera dulce de hablar que me conquistó desde el primer día. Venía de una familia de clase media de Bello, había estudiado secretariado comercial, y tenía sueños de algún día tener su propio negocio. Era inteligente, organizada, y tenía una personalidad que naturalmente atraía a la gente. Durante nuestro noviazgo, Luz Marina era vibrante y llena de vida. Tenía opiniones sobre todo, le gustaba discutir política, leía vorazmente, y siempre tenía planes e ideas para el futuro. Me contaba sobre sus sueños de viajar, de estudiar administración de empresas, de montar una boutique en el centro comercial. Jairo, me decía mientras caminábamos por el centro de Medellín, cuando nos casemos, quiero que seamos un equipo, que tomemos decisiones juntos y que los dos podamos cumplir nuestros sueños. Por supuesto, amor, vamos a ser el matrimonio más exitoso de Medellín. Nos casamos en una ceremonia hermosa en la iglesia de la Macarena. Luz Marina se veía radiante con su vestido blanco, y yo estaba convencido de que íbamos a tener una vida perfecta juntos. Los primeros años parecían confirmar esa convicción. En 1987 nació nuestro hijo mayor, Alejandro, y 2 años después llegó nuestra hija Mariana. Luz Marina dejó su trabajo para dedicarse completamente a los niños, y yo me enfoqué en hacer crecer mi carrera en ventas. Para 1992 ya era gerente regional, ganaba muy bien, y podíamos permitirnos una casa bonita en Envigado y una empleada que ayudara con los quehaceres. Pero fue durante esos años cuando comenzó algo que no reconocí en ese momento. Yo empecé a tomar todas las decisiones importantes de nuestra familia, y Luz Marina empezó a desaparecer poco a poco. Luz Marina, creo que deberíamos comprar un carro más grande para la familia. Sí, Jairo, lo que tú digas. ¿No quieres opinar sobre qué modelo? Tú sabes más de carros que yo. Al principio, interpretaba sus respuestas como confianza en mi criterio. Pensaba que era señal de un matrimonio armonioso, donde no había conflictos porque estábamos de acuerdo en todo. En 1995, cuando Mariana empezó el jardín infantil y Luz Marina tenía más tiempo libre, le sugerí que retomara sus estudios. Amor, ¿no quieres estudiar administración como siempre quisiste? No sé, Jairo, ya no estoy segura de que sea una buena idea. ¿Por qué no? Es que los niños todavía me necesitan mucho, pero podrías estudiar en las noches. Mejor dejémoslo así. Estoy bien siendo solo mamá y esposa. Me pareció extraño que hubiera perdido el interés en algo que antes la emocionaba tanto, pero no insistí. Pensé que era natural que las prioridades cambiaran con la maternidad. Durante los años siguientes, noté que Luz Marina hablaba cada vez menos en las reuniones familiares. Cuando estábamos con amigos o familiares, yo era quien contaba las anécdotas, quien daba las opiniones, quien tomaba la palabra.
Luz Marina se limitaba a sonreír y a sentir. Luz Marina, le preguntaba, mi hermana Rosa, ¿qué opinas tú sobre el nuevo alcalde? Luz Marina me miraba antes de responder. Pues, Jairo dice que está haciendo un buen trabajo, pero, ¿tú qué piensas? Yo estoy de acuerdo con Jairo. En el año 2000, cuando Alejandro tenía 13 años y Mariana 11, decidí que era hora de mudarnos a una casa más grande. Busqué opciones durante semanas, visité decenas de casas, y finalmente encontré la perfecta en Las Palmas. Luz Marina, encontré la casa ideal para nosotros. ¿Sí? ¿Dónde? En Las Palmas. Tiene 4 habitaciones, 3 baños, jardín grande. Suena muy bien. ¿No quieres verla antes de que la compremos? Si a ti te gusta, a mí también me va a gustar. Pero Luz Marina, vas a vivir ahí. Deberías verla. Confío en tu criterio, Jairo. Compramos la casa sin que Luz Marina la hubiera visto. Cuando llegamos el día de la mudanza, ella caminó por cada habitación con una sonrisa educada, como si fuera una invitada visitando la casa de alguien más. ¿Te gusta? Le pregunté. Está muy bonita, Jairo. Hiciste una buena elección. ¿Hay algo que quisieras cambiar? No, está perfecta como está. Pero noté que Luz Marina nunca se refería a la casa como nuestra casa o mi casa. Siempre decía la casa o tu casa. En 2005, cuando mi negocio estaba próspero y teníamos dinero extra, decidí que era momento de que Luz Marina tuviera un carro propio. Amor, voy a comprarte un carro. ¿Para qué? Para que tengas independencia, para que puedas salir cuando quieras. Pero yo no salgo a ningún lado. Podrías empezar a salir. Podrías visitar amigas, ir de compras. No tengo amigas. ¿Qué visitar? Me di cuenta de que era cierto. Durante los años que llevábamos casados, Luz Marina había perdido contacto con todas sus amigas de antes. Cuando le preguntaba por qué, siempre tenía una excusa. ¿Por qué ya no hablas con Patricia? Es que ahora tenemos vidas muy diferentes. Y con Sandra, se mudó lejos y perdimos el contacto. ¿No quieres hacer nuevas amigas? No sé cómo hacer amigas a esta edad. Le compré un carro pequeño, perfecto para ella, pero después de 6 meses, apenas lo había usado. El odómetro casi no se había movido. Luz Marina, ¿por qué no usas tu carro? Es que no tengo a dónde ir. Podrías ir al centro comercial, a la iglesia, a donde quisieras. Prefiero que vayamos juntos cuando necesites ir a algún lado. En 2008, noté que Luz Marina había desarrollado la costumbre de preguntarme mi opinión sobre todo, incluso sobre las cosas más triviales. Jairo, ¿qué me pongo para ir al supermercado? Cualquier cosa está bien, amor. ¿La blusa azul o la blanca? La que tú prefieras. Pero, ¿cuál crees que se ve mejor? Luz Marina, las dos se ven bien. Tú decides. Mejor dime, ¿tú cuál? Era como si hubiera perdido la capacidad de tomar cualquier decisión, por pequeña que fuera. Si están disfrutando esta historia tanto como yo disfruté escucharla, por favor denle like al video y suscríbanse al canal. Me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles estas historias que nos hacen reflexionar sobre cómo tratamos a las personas que amamos. Y díganme en los comentarios, del 1 al 10, ¿qué calificación le dan a esta historia hasta ahora? Sus comentarios me motivan a seguir compartiendo estas experiencias tan humanas. En 2010, cuando nuestros hijos ya eran universitarios y pasábamos más tiempo solos, empecé a notar algo que me inquietó. Luz Marina parecía haber perdido su personalidad por completo. Era como estar casado con un eco de mí mismo. ¿Qué quieres ver en televisión? Lo que tú quieras ver. ¿Qué te gustaría cenar? Lo que a ti te provoque. ¿A dónde quieres ir de vacaciones? ¿A dónde tú decidas? Un día, frustrado por sus respuestas, la confronté. Luz Marina, ¿tú no tienes deseos propios? Claro que tengo deseos. ¿Cuáles? Se quedó en silencio por varios minutos, como si la pregunta la confundiera. Deseo que tú seas feliz. Pero, ¿qué deseas para ti? Deseo ser una buena esposa. ¿Eso es todo? ¿Qué más debería desear? Me di cuenta de que Luz Marina había reducido su identidad completa a ser mi esposa. Ya no era Luz Marina, la mujer con sueños y ambiciones. Era solo la esposa de Jairo. En 2012, durante una reunión familiar, mi sobrina le hizo una pregunta directa a Luz Marina. Tía Luz Marina,
cuéntanos qué has estado haciendo últimamente. Luz Marina me miró antes de responder. Pues, Jairo ha estado muy ocupado con el trabajo. No, tía, te pregunto qué has estado haciendo tú. Llora, yo me encargo de la casa. ¿Pero qué haces para divertirte? ¿Qué hobbies tienes? Luz Marina se quedó en silencio. Era evidente que no sabía cómo responder. A ella le gusta leer, dije yo, tratando de ayudarla. ¿Qué has leído últimamente? Tía, es que últimamente no he leído mucho. Después de la reunión, mi sobrina me llevó aparte. Tío Jairo, ¿la tía Luz Marina está bien? ¿Por qué? ¿Preguntas? Es que parece, no sé, como si no tuviera personalidad propia. ¿Qué quieres decir? Es como si hubiera desaparecido, como si solo existiera en función tuya. Sus palabras me molestaron en ese momento, pero después me quedaron dando vueltas en la cabeza. ¿Era posible que yo hubiera contribuido de alguna manera a que Luz Marina perdiera su identidad? En 2015, decidí hacer un experimento. Durante una semana completa, traté de no dar ninguna opinión ni tomar ninguna decisión, para ver qué pasaba. Luz Marina, ¿qué quieres desayunar? ¿Qué quieres tú? Te estoy preguntando qué quieres tú, lo que tú prefieras. Luz Marina, imagínate que yo no estoy aquí. ¿Qué desayunarías? Se quedó pensando por largo tiempo. No sé, nunca he pensado en eso. El experimento fue revelador y aterrador. Luz Marina literalmente no podía funcionar sin mi input constante. Era como si hubiera perdido la capacidad de ser una persona independiente. Esa noche, después de cenar, decidí hablar seriamente con ella. Luz Marina, estoy preocupado por ti. ¿Por qué? Siento que has perdido tu personalidad. ¿Qué quieres decir? Que ya no tienes opiniones propias, que no tomas decisiones, que no tienes intereses independientes. Luz Marina me miró con una expresión que no había visto en años. Por un momento, vi un destello de la mujer que había conocido 30 años atrás. Jairo, ¿tú crees que es fácil tener personalidad propia cuando nadie te pregunta qué piensas? Pero yo siempre te pregunto qué piensas. No, Jairo, tú me preguntas si estoy de acuerdo contigo. Es diferente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando alguien pregunta mi opinión, espera a escucharla. Cuando tú me preguntas, ya sabes cuál es la respuesta que quieres. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Era posible que durante todos estos años hubiera estado silenciando a mi esposa sin darme cuenta? Luz Marina, ¿por qué nunca me habías dicho esto? Porque aprendí que es más fácil estar de acuerdo contigo que tratar de expresar lo que yo pienso. ¿Cuándo aprendiste eso? Al principio de nuestro matrimonio. Cada vez que yo tenía una opinión diferente, encontrabas maneras de demostrar que yo estaba equivocada. Yo nunca te dije que estuvieras equivocada, no con palabras, pero con gestos, con silencios, con la manera en que ignorabas lo que yo decía. Esa conversación me dejó devastado. Me di cuenta de que sin querer, había creado un ambiente donde Luz Marina había aprendido que su voz no era importante. Los años siguientes traté de cambiar. Comencé a preguntarle activamente su opinión, a esperar realmente sus respuestas, a valorar sus ideas, pero el daño estaba hecho. Luz Marina había pasado tanto tiempo siendo invisible que ya no sabía cómo ser visible. ¿Qué te gustaría hacer este fin de semana? No sé, Jairo, tómate tu tiempo para pensarlo. Es que realmente no sé qué me gusta hacer. ¿Qué te gustaba hacer antes de casarnos? Ya no me acuerdo. Era como si 30 años de invisibilidad hubieran borrado a la persona que había sido antes. En 2018, Luz Marina comenzó a tener problemas de salud, dolores de cabeza frecuentes, cansancio extremo, y una tristeza que no podía explicar. Amor, deberías ir al médico, si tú crees que es necesario. No se trata de lo que yo crea, se trata de cómo te sientes tú. Me siento vacía, vacía. ¿Cómo? Como si no fuera nadie. La llevé al médico, quien después de varios exámenes determinó que Luz Marina tenía depresión severa. Señor Jairo, me explicó el psiquiatra, su esposa parece haber perdido su sentido de identidad personal. ¿Qué significa eso? Significa que no sabe quién es cuando no está siendo la esposa de alguien más. ¿Cómo es posible que eso pase? Puede pasar cuando una persona pasa mucho tiempo sin que valoren sus opiniones, sin que la escuchen realmente,
sin que la vean como un individuo independiente. Sus palabras fueron como una puñalada. Me di cuenta de que yo había sido el responsable de la desaparición de mi esposa. Durante los siguientes meses, Luz Marina recibió tratamiento psicológico. El proceso fue lento y doloroso, porque tenía que redescubrir quién era después de décadas de invisibilidad. ¿Qué color te gusta más?, le preguntaba la psicóloga. No lo sé. ¿Qué música prefieres? La que le gusta a mi esposo. Pero, ¿a ti qué música te gusta? No tengo preferencias. Era devastador ver cómo Luz Marina luchaba por encontrar respuestas a preguntas básicas sobre ella misma. En 2020, durante la pandemia, cuando estuvimos encerrados juntos durante meses, la situación empeoró. Luz Marina se volvió aún más silenciosa, más invisible. ¿Cómo te sientes con todo esto del encierro? ¿Cómo tú te sientes, Luz Marina? Te estoy preguntando cómo te sientes tú. Igual que siempre. ¿Cómo es igual que siempre? Como si no estuviera aquí. Sus palabras me helaron la sangre. Mi esposa se sentía como si no existiera. En enero de 2021, Luz Marina comenzó a tener síntomas más serios. Perdía el apetito, no dormía bien, y a veces se quedaba sentada, mirando por la ventana durante horas. ¿En qué piensas cuando te quedas ahí sentada? En nada. ¿Cómo es posible pensar en nada? Cuando uno no existe, es fácil pensar en nada. En marzo de 2021, Luz Marina fue hospitalizada por desnutrición y deshidratación. Los médicos dijeron que había dejado de cuidarse completamente. ¿Por qué no comes, amor? No tengo hambre. ¿Por qué no tomas agua? Se me olvida. ¿Cómo? ¿Se te puede olvidar tomar agua? Cuando uno no importa, es fácil olvidarse de uno mismo. Durante su hospitalización, pasé días enteros a su lado, tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto. Luz Marina, ¿me puedes perdonar? ¿Perdonarte qué? Por haberte hecho invisible. Tú no me hiciste invisible, Jairo. Entonces, ¿qué pasó? Yo elegí volverme invisible porque era más fácil que luchar por ser vista. Sus palabras me destrozaron. Mi esposa había elegido desaparecer porque yo había hecho que ser vista fuera una lucha. En mayo de 2021, los médicos nos dijeron que Luz Marina tenía una condición que llaman síndrome de desgaste vital. Su cuerpo había comenzado a apagarse porque ella había perdido la voluntad de vivir. ¿Se puede tratar?, pregunté. ¿Se puede tratar si la paciente quiere recuperarse? ¿Y ella quiere? Eso tendrá que preguntárselo a ella. Cuando le pregunté a Luz Marina si quería recuperarse, su respuesta me partió el corazón. No sé si quiero, Jairo. ¿Por qué no sabes? Porque no sé para qué serviría. ¿Cómo que para qué serviría? ¿Para qué sirve existir si nadie te ve? Los últimos meses de la vida de Luz Marina fueron los más dolorosos de mi existencia. Cada día la veía desvanecerse un poco más, como si literalmente se estuviera borrando. En octubre de 2021, Luz Marina entró en coma. Los médicos dijeron que su cuerpo había decidido rendirse. Durante 3 días, permanecí a su lado, sosteniendo su mano, hablándole, pidiéndole perdón por todos los años en que no la había visto realmente. El 4.º día, Luz Marina abrió los ojos por última vez, me miró con una claridad que no había visto en años, y me dijo las palabras que cambiarían mi vida para siempre: así se siente ser invisible, y luego cerró los ojos para siempre. En ese momento, entendí completamente lo que había hecho. Durante 38 años, había convertido a la mujer más importante de mi vida en un fantasma. La había amado, pero no la había visto. La había cuidado, pero no la había valorado. La había tenido a mi lado, pero la había hecho desaparecer. Luz Marina no murió por una enfermedad, murió por invisibilidad. Hoy, 2 años después de su muerte, vivo con el peso de saber que tuve 38 años para ver a mi esposa, y los desperdicié todos, pero también vivo con la responsabilidad de contar esta historia, para que otros hombres no cometan el error que yo cometí, porque amar a alguien no es suficiente, hay que verla, escucharla, valorarla como la persona independiente que es. Luz Marina me enseñó, con su muerte, que ser invisible duele más que cualquier enfermedad, y que cuando haces invisible a alguien que amas,
Los estás matando lentamente. No permitan que las personas que aman se sientan invisibles, porque cuando se dan cuenta de que no las ven, a veces deciden desaparecer para siempre.